En lo alto del desierto de Sonora se encuentra la ciudad de Nogales. En realidad, son dos ciudades gemelas separadas por la frontera entre Estados Unidos y México. Tienen exactamente la misma geografía y comparten en gran medida una cultura idéntica, pero ahí terminan las similitudes. Al norte, a solo unos metros, en Nogales, Arizona, los ingresos son más de 7 veces mayores. La mayoría de los adultos han terminado la secundaria. La esperanza de vida y la atención médica son relativamente altas en comparación con los estándares globales. Y los residentes tienen acceso a todos los servicios públicos básicos. A pesar de todas sus ineficiencias y de algún político corrupto ocasional, el gobierno de estos ciudadanos actúa de acuerdo con los deseos de la población. No viven con el temor constante de que sus inversiones, negocios o hogares les sean arrebatados, ni de que su seguridad esté en peligro. Al sur, en Nogales, Sonora, el panorama es bastante distinto. A pesar de tener una población 12 veces menor, tiene un 29% más homicidios que San Luis, que fue la ciudad con la tasa de homicidios más alta de Estados Unidos en el año 2019. La mayoría de los adultos no tienen título de secundaria y debido a la falta de atención médica adecuada, las madres deben preocuparse por las altas tasas de mortalidad infantil. Abrir un negocio no solo es riesgoso por la alta criminalidad, sino porque los propietarios deben sobornar y maniobrar constantemente alrededor de políticos locales corruptos para poder mantenerse abiertos. Por casi todas las métricas, los ciudadanos de Nogales, Sonora, están en peor situación que los ciudadanos de Nogales, Arizona. Entonces, ¿cómo pueden dos mitades de una misma ciudad ser tan drásticamente distintas? Bueno, en realidad esto proviene de una disparidad mucho mayor. Los países de América Latina son mucho más pobres que sus contrapartes del norte, pero no siempre fue así. De hecho, durante la mayor parte de la historia, América Latina era el bien inmobiliario más valioso y codiciado del hemisferio, tanto para los pueblos indígenas como para los primeros colonizadores europeos. América del Norte estaba escasamente poblada por tribus en su mayoría nómadas, mientras que las grandes y complejas civilizaciones nativas residían cerca de los trópicos. Incluso en tiempos más recientes, países como Argentina, México, Brasil y Venezuela fueron considerados como futuros poderes mundiales durante los siglos XIX y XX. De hecho, para la década de 1950, Venezuela estaba atravesando un auge económico como nunca antes se había visto en América Latina. En solo un lapso de 30 años se había convertido en el tercer país más rico en términos de ingreso por persona. Esto fue el resultado del descubrimiento de que Venezuela flotaba esencialmente sobre un mar de petróleo, la mayor reserva del mundo, superando a las de Estados Unidos, la Unión Soviética e incluso Arabia Saudita. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de petróleo se disparó de manera constante, con la explosión de la industria automotriz y el florecimiento del comercio económico global, y Venezuela estaba en una posición privilegiada para beneficiarse de este auge de materias primas. Y durante unas décadas, así fue, creciendo más del 800% en solo 50 años. Pero, como ahora sabemos, Venezuela es una catástrofe económica. De hecho, Venezuela experimentó la mayor caída de la economía de cualquier país en la historia moderna. Millones han abandonado el país y la hiperinflación ha hecho que la moneda venezolana valga menos que el papel higiénico. Venezuela podría parecer un caso único, pero no lo es. La mayoría de los países latinoamericanos no han logrado alcanzar su potencial económico desde que obtuvieron su independencia. Sin embargo, Sudamérica, desde un punto de vista geográfico, está mejor posicionada económicamente que América del Norte, y como ya discutimos, las diferencias no se deben a la cultura. Entonces, ¿por qué Nogales, Arizona, está mucho mejor que Nogales, Sonora? ¿Por qué América del Norte es más rica que América Latina y no al revés? Con el descubrimiento europeo del Nuevo Mundo en el siglo XV y la inmensa riqueza potencial que este reveló, una de esas expediciones, dirigida por el navegante español Juan Díaz de Solís, cambió para siempre la historia del sur de América Latina. En el año 1516 navegó hacia un amplio estuario, desembarcó de su barco y reclamó la tierra para España, nombrando el río que fluía frente a él como el Río de la Plata, en referencia a las grandes cantidades de plata que encontró en posesión de los pueblos locales, los charrúas y los guaraníes, ambos pueblos nómadas cazadores-recolectores. Estos recibieron a los invasores extranjeros con hostilidad y como resultado, poco después de su llegada, Díaz de Solís fue asesinado a garrotazos. Sin desanimarse y hambrienta por las riquezas de la tierra, España envió otro viaje con la intención de colonizar la región. En el año 1534, los colonos liderados por Pedro de Mendoza fundaron un asentamiento en la tierra que hoy constituye la capital moderna de Argentina, Buenos Aires, que se traduce directamente como Buenos Aires o Buenos Vientos. A diferencia de muchas tierras del norte y de África, el clima aquí era templado y muy adecuado para la habitación europea. Sin embargo, el asentamiento fue abandonado poco después. Los colonos y conquistadores que llegaron al Nuevo Mundo no venían en busca de un nuevo hogar ni de buenos herederos, sino de tesoros, riquezas y mano de obra humana. Los charrúas y los guaraníes eran nómadas, se oponían
oponían ferozmente y se negaban a dar o intercambiar bienes con los españoles, incluso cuando eran capturados. Como resultado, los colonos comenzaron a pasar hambre, ya que no anticiparon la necesidad de cultivar su propio alimento. La tierra, en última instancia, carecía de lo que los españoles deseaban: plata para extraer y mano de obra indígena para explotar. En un último intento desesperado, la colonia envió expediciones en busca de una tierra más adecuada para conquistar. Una de esas expediciones, liderada por Juan de Ayolas, viajó río arriba por el río Paraná en busca de la fuente de la plata que los nativos parecían poseer. Tropezaron con el pueblo guaraní, que, a diferencia de los charrúas y guaraníes nómadas, eran sedentarios y agrícolas, y como resultado ya tenían un sistema jerárquico establecido con élites gobernantes que administraban los recursos excedentes. Ayolas vio inmediatamente la oportunidad frente a él. Los españoles rápidamente dominaron a los guaraníes y fundaron la ciudad de Asunción, que más tarde se convertiría en la capital de Paraguay. Los conquistadores se casaron por la fuerza con miembros de la familia real guaraní y se colocaron a sí mismos como la nueva élite dentro de la jerarquía social ya establecida. Modificaron los sistemas existentes para exigir tributo y trabajo forzado. El resto de la población en Buenos Aires se trasladó rápidamente a la nueva ciudad, y aquí radica la estrategia raíz de la colonización española y más tarde la portuguesa. Buscaban pueblos indígenas que ya tuvieran jerarquías sociales establecidas para poder colocarse por la fuerza en la cima de dichas jerarquías y así utilizar y modificar los sistemas de explotación existentes para su propio beneficio. En esencia, cuanto más avanzada y poblada era una sociedad nativa, más deseable y fácil era de explotar. Pero lo que hizo Ayolas en Paraguay fue solo una copia de conquistas mucho más sangrientas y significativas al norte. En el año 1519, el rey Moctezuma, quien actuó en contra del consejo de sus propios consejeros, dio la bienvenida a Hernán Cortés en la ciudad capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán. Fue capturado de inmediato por Cortés y sus conquistadores, quienes lo utilizaron como rehén para obtener acceso a todos los tesoros de la ciudad. Fundieron artefactos aztecas invaluables en lingotes de oro que serían enviados de regreso a España. En tan solo 2 años, para el año 1521, todo el poderoso imperio cayó en manos de los españoles. Luego, Cortés comenzó a repartir el recurso más valioso del Nuevo Mundo, la población nativa, mediante la institución de la encomienda. El sistema de encomienda era, en esencia, una concesión otorgada por la corona española que asignaba tierra y la población indígena que vivía en ella a cada conquistador para que extrajeran trabajo y tributos. Este sistema fue una institución fundamental mediante la cual los conquistadores gobernaron y explotaron a las poblaciones nativas. Todo el sistema fue construido para mantener el nivel de vida de los pueblos indígenas apenas por encima de la supervivencia, de modo que toda producción excedente pudiera ser tomada por los conquistadores. Uno a uno, estos imperios nativos, increíblemente avanzados y extensos, fueron destruidos, divididos, esclavizados y despojados de sus recursos. Una década después de la conquista de México por parte de Cortés, Francisco Pizarro comenzó su viaje no solo para utilizar, sino para perfeccionar esta estrategia de conquista. El 15 de noviembre del año 1532, Pizarro y sus compañeros conquistadores tendieron una trampa a Atahualpa, el emperador inca, y a su ejército. Los españoles masacraron a 2000 soldados incas con una eficiencia devastadora y capturaron a Atahualpa. Luego lo torturaron junto con otras élites incas, exigiendo que llenaran habitaciones enteras con oro y plata y todas las riquezas a su disposición. Finalmente los quemaron vivos, incluso a aquellos que habían cumplido con las demandas iniciales. Una vez más, tras conquistar al poderoso imperio, a cada conquistador se le otorgaba un encomendero incaico, con el cual reemplazaban a las antiguas élites incas y esclavizaban a la población. Pero eventualmente se implementó una forma de control poblacional aún más perniciosa, y todo giraba en torno a una sola montaña, ubicada en lo alto de los Andes en la actual Bolivia. En el año 1545, Diego Hualpa estaba en busca de un santuario en lo profundo de los Andes cuando una fuerte ráfaga de viento lo empujó al suelo, justo frente a un gran depósito expuesto de mineral de plata. La noticia se difundió rápidamente y pronto se descubrió que la montaña estaba prácticamente compuesta de plata pura. Tenía tanta plata que durante 2 siglos enteros la montaña produciría el 80% de toda la plata mundial, convirtiéndose en el yacimiento más rico de toda la historia de la humanidad. Como resultado se fundó la ciudad de Potosí al pie de la montaña y su población explotó hasta alcanzar 160,000 habitantes, superando en tamaño a Venecia y Lisboa en esa época. Para aprovechar completamente ese descomunal depósito de plata, los españoles necesitaban una cantidad descomunal de mano de obra. España envió a su principal funcionario colonial, Francisco de Toledo, para intentar resolver el problema de cómo movilizar una fuerza laboral tan masiva. Tras 5 años, luego de realizar un censo de toda la población masculina adulta inca, puso en marcha una serie de políticas e instituciones que han dejado cicatrices en los pueblos de Perú y Bolivia hasta el día de hoy. La primera medida fue mover a toda la población indígena del antiguo
antiguo imperio inca a una pequeña región que se extendía desde Cusco, en el norte, hasta Potosí, en el sur. Dentro de esta región, la población debía vivir en ciudades llamadas reducciones. Desde allí, Toledo modificó una institución existente llamada mita, que era utilizada por las élites incas para imponer trabajo forzado en plantaciones. Sin embargo, Toledo usó el nuevo sistema de mita para aumentar drásticamente la explotación del trabajo indígena. 1 de cada 7 varones debía trabajar en las minas de Potosí, donde en total trabajarían 3 millones de personas y cientos de miles morirían. Potosí llegaría a extraer tanta plata que en ese momento probablemente era más rica que la propia Madrid, pero esa riqueza no beneficiaba a los indígenas, sino a los conquistadores y a quienes se encontraban en España. Esta enorme codicia por la riqueza por parte de los españoles dio lugar a la proliferación de sistemas e instituciones similares a la mita y la encomienda en todo el territorio colonial español. Desde el extremo sur de Argentina hasta California, los españoles utilizaron estos sistemas para extraer lo máximo posible de las poblaciones indígenas, expropiando tierras, forzando trabajo, imponiendo enormes tributos y pagando salarios extremadamente bajos. Al final, España, los conquistadores y sus descendientes se hicieron inmensamente ricos. Sin embargo, esta red de instituciones interconectadas diseñadas para explotar provocó que América Latina se convirtiera en la región más desigual del mundo, destruyendo al mismo tiempo el potencial económico de una de las regiones naturalmente más ricas del planeta. Mientras España construía su imperio, Inglaterra se recuperaba de una terrible guerra civil. Para el siglo XVI, Inglaterra era solo un actor secundario en los asuntos europeos, sin los medios ni la capacidad para colonizar el Nuevo Mundo. Sin embargo, para el año 1588, los ingleses lograron derrotar a la armada española que se dirigía a invadir las Islas Británicas. Este fue un punto de inflexión político importante en la dinámica de poder europea, que demostró que Gran Bretaña finalmente era una fuerza naval a tener en cuenta. Tiene sentido entonces que casi inmediatamente después se fundara el primer asentamiento inglés en el Nuevo Mundo. Para ese momento, España ya controlaba todas las áreas más valiosas con grandes poblaciones indígenas, por lo que la colonización inglesa del Nuevo Mundo fue básicamente con lo que había quedado. El primer asentamiento inglés, Jamestown, resultó ser un desastre. Intentaron aplicar la estrategia española de conquistar a los pueblos nativos para explotar su mano de obra, pero, al igual que en Buenos Aires, la población indígena era escasa, descentralizada y no estaba dispuesta a comerciar ni a ser conquistada. Después de innumerables intentos, se decidió que la estrategia española no funcionaría en América del Norte. Pero tal vez, si no se podía explotar la mano de obra indígena, se podía explotar la de los propios colonos. Como resultado, la Compañía de Virginia impuso políticas draconianas para obligar a la colonia a trabajar. Sin embargo, el Nuevo Mundo era vasto. Los colonos simplemente podían marcharse e intentar sobrevivir por su cuenta, o incluso intentar asimilarse con las tribus nativas, lo cual se volvía cada vez más atractivo dadas las terribles condiciones de vida en Jamestown. Finalmente, esta estrategia también fracasó, y el último recurso fue intentar incentivar a los colonos para que invirtieran y trabajaran por su propia voluntad. Esto incluía otorgar tierras a cualquier persona dispuesta a mudarse a la colonia y concederles una asamblea con derecho a voto para que pudieran tener voz en las leyes que los gobernaban. Esta fue la base de la democracia y el capitalismo que con el tiempo se convertirían en los Estados Unidos. Poco a poco, estas asambleas crecieron en poder y fuerza, y como el poder político y la riqueza estaban distribuidos entre un amplio segmento de la población, se volvió cada vez más difícil que una sola persona o grupo pudiera usar su poder para beneficiarse a costa de los demás. A medida que estas asambleas se fortalecían, finalmente se transformaron en el primer Congreso Continental, que decidió que debían tener control sobre su propia membresía y su sistema de impuestos. Esto finalmente condujo a la Declaración de Independencia de Gran Bretaña, lo que dio lugar a la creación de una constitución que permitió una distribución aún mayor del poder político, incluyendo limitaciones a aquellos que estaban en el poder. Esto consolidó derechos de propiedad altamente seguros, incluso sobre la innovación. A través de las patentes, ahora las personas estaban incentivadas a invertir su tiempo, energía, recursos y creatividad en el trabajo y la solución de problemas. Entonces, tiene todo el sentido que los Estados Unidos experimentaran la revolución industrial poco después de su inicio en Inglaterra. Con una distribución del poder político tan amplia, las barreras de entrada para crear una patente, obtener un préstamo bancario y comenzar un negocio eran bajas y accesibles. Un dato sorprendente que respalda esta afirmación es que entre 1820 y 1845 solo el 19% de quienes registraron patentes provenían de familias de profesionales o grandes terratenientes. De hecho, el 40% de los inventores patentados tenía solo educación primaria o menos, incluido el poseedor del récord de más patentes en la historia, Thomas Edison. Estados Unidos pudo así aprovechar la creatividad, la productividad y el arduo trabajo de sus ciudadanos porque estaban motivados para hacerlo, lo que finalmente llevó a que se convirtiera en el país más rico del mundo. Todo esto fue el resultado de que Inglaterra no pudiera aplicar
la estrategia de colonización española en América del Norte, y de la comprensión de que la única forma de hacer productivas las colonias era incentivar a los propios colonos para que trabajaran e invirtieran en ellas. Mientras que Estados Unidos declaró su independencia como consecuencia de un poder político cada vez más amplio y repartido, esto contrastaba drásticamente con los movimientos de independencia en América Latina a principios del siglo XIX. Las instituciones de explotación colonial aún existían en América Latina, ya sea en su forma original o en versiones modificadas que mejor se adaptaban a las élites. Los conquistadores y sus descendientes seguían gobernando y explotando a la gran mayoría de la población, que no tenía voz en cómo era gobernada y por lo tanto no adquiría gradualmente derechos ni libertades como sus contrapartes del norte. Otra manera de decir esto es que las élites estaban conformes con el dominio español y las poblaciones explotadas no tenían mecanismo alguno para liberarse. Sin embargo, en el año 1808, fuerzas francesas bajo el mando de Napoleón invadieron España. La monarquía fue rápidamente derrocada y un gobierno de resistencia creó una nueva constitución que limitaba drásticamente el poder de las élites coloniales para someter a las poblaciones del Nuevo Mundo. Por temor a perder su control político y económico y aprovechando la debilidad de España una por una, las élites de los países latinoamericanos declararon su independencia de la corona española. Así que, en lugar de surgir sistemas políticos más fuertes y justos como resultado de la independencia, muchos gobiernos latinoamericanos se volvieron aún más tiránicos hacia su población. La única forma en que un nuevo grupo podía llegar al poder era mediante el derrocamiento violento del gobierno actual. Esto provocó que América Latina, tras la independencia de España, quedara marcada por la inestabilidad política, la corrupción y los dictadores. Ningún caso lo ilustra mejor que México. Poco después de su independencia, entre 1824 y 1867, hubo 52 presidentes mexicanos, de los cuales la mayoría llegó al poder no de acuerdo con la Constitución mexicana, sino por medio de la fuerza. Tal inestabilidad política extrema llevó a una gran inseguridad en los derechos de propiedad, así como a un Estado mexicano mucho más débil, con poco control sobre grandes regiones del país, lo que hacía que el gobierno fuera prácticamente incapaz de recaudar impuestos o proporcionar servicios públicos a sus ciudadanos. Esto también llevó a la pérdida de gran parte del territorio del norte frente a los Estados Unidos, ya que quedaron indefensos ante amenazas externas. Sin un gobierno central fuerte, sin estabilidad política ni derechos de propiedad seguros, la economía mexicana sufrió. Si alguien tenía una buena idea o invención, probablemente no podría obtener una patente ni beneficiarse de su creatividad. Esto se debía a las restricciones gubernamentales impuestas para proteger los monopolios otorgados a los aliados políticos del régimen en turno. El capital también era difícil de conseguir, ya que el sector bancario era muy poco competitivo. De hecho, mientras Estados Unidos experimentaba una revolución financiera, pasando de tener 338 bancos en 1818 a 27.864 en 1914, México, para el año 1910, solo tenía 42 bancos, de los cuales 2 controlaban el 60% del mercado debido a la falta de competencia. Las tasas de interés eran extremadamente altas, lo que hacía que los préstamos solo fueran útiles para los ya ricos y establecidos, quienes utilizaban ese capital para afianzar su poder y monopolizar los mercados aún más. Pero, ¿qué fue lo que impidió, en esencia, que los banqueros estadounidenses hicieran lo mismo? El incentivo para hacerlo siempre estuvo presente, y por eso, poco después de la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña, algunos políticos comenzaron a permitir la creación de estos monopolios que, a cambio, les ofrecían parte de las ganancias. Sin embargo, en Estados Unidos, a diferencia de América Latina, estos políticos estaban sujetos a elecciones justas, y como los monopolios bancarios perjudicaban a la gente común, fueron derrotados por candidatos que se postulaban para prohibir tales prácticas. Las diferencias en el acceso a las oportunidades económicas también se manifestaron significativamente cuando se abrieron las tierras fronterizas gracias a la introducción del ferrocarril. Mientras que en Estados Unidos se incentivaba fuertemente el cultivo de tierras, ofreciendo tierras gratuitas a cualquiera que estuviera dispuesto a trabajarlas, en América Latina estas tierras eran expropiadas por las élites que poseían enormes extensiones en las fronteras. Con la explosión del comercio internacional, impulsado por el inicio de la revolución industrial en Estados Unidos y Europa, muchos países ricos en recursos comenzaron a ver el enorme valor de estas tierras de difícil acceso. Sin embargo, fueron las élites quienes se beneficiaron, no el pueblo común. En América Latina, las industrias pesadas manejadas por monopolios experimentaron un gran crecimiento. Sin embargo, sectores más importantes para generar ingresos sostenibles permanecieron estancados, lo que hizo que la desigualdad se inflara aún más rápidamente. Esta es parte de la razón por la cual Venezuela pasó de ser una de las economías de mejor desempeño
pequeño en el mundo a una crisis humanitaria. En lugar de sistemas políticos amplios y mercados económicos diseñados para utilizar eficientemente la enorme riqueza generada por el petróleo, el país cayó en la maldición de los recursos, donde la abundancia de petróleo sobrevaloró la moneda, provocando que otros sectores domésticos colapsaran. Esto, junto con un gasto social desmedido por parte de un gobierno de tendencia izquierdista, llevó a la hiperinflación. Esto le sucedió en algún momento a casi todos los países latinoamericanos con algún recurso: azúcar, tabaco, metales preciosos, madera, esmeraldas, ganado, etc., provocando que la riqueza significativa en ingresos creciera solo para un pequeño grupo de élites en el poder en ese momento. La democracia ha llegado tarde, lentamente y en gran parte no se ha cumplido. En la mayoría de América Latina, los políticos hasta el día de hoy son corruptos y no rinden cuentas, y como resultado, las instituciones económicas están orientadas hacia aquellos con poder político. Nogales, Arizona, es más rica que Nogales. Sonora únicamente debido a las instituciones políticas y económicas que rigen a sus respectivas naciones. En Estados Unidos, uno puede iniciar fácilmente un negocio o comprar una casa y sentirse seguro de que el gobierno defenderá sus derechos sobre esa propiedad, no porque quienes están en el poder se preocupen por sus intereses, sino porque son subordinados a su voto para mantenerse en el cargo. Cualquier intento de socavar el acceso a instituciones políticas o económicas se encuentra con una oposición feroz que conduce a la elección de alguien con una visión más popular. En América Latina, los gobiernos siguen siendo acosados por los fantasmas de instituciones coloniales que fueron diseñadas para explotar al ciudadano común. La inestabilidad política que coincidió con esto también significó que los gobiernos centrales de estas naciones no fueron capaces de volverse lo suficientemente fuertes como para hacer cumplir la ley y el orden en todo el país. Todo esto significa que para la persona promedio es difícil construir un negocio, es arriesgado invertir debido a la falta de competencia. Como resultado de los monopolios desenfrenados, la productividad ha permanecido estancada, lo que significa que los ingresos también lo han hecho. América Latina fue colonizada con base en la explotación de las poblaciones nativas, mientras que esto era inviable en América del Norte. La diferencia en la prosperidad no se debió a la geografía, la cultura o incluso las diferencias entre los imperios británico y español, sino a la conjunción de la distribución de las poblaciones indígenas, la evolución de los acontecimientos históricos y las diferencias en las estructuras de incentivos que se formaron como resultado de todo ello.